Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Espacio Babel, yo soy Absolute y si están en el canal es porque les llama la atención el estudio del idioma japonés, la cultura japonesa o cualquier otro tema afín. Si es el caso, están en el lugar correcto porque el día de hoy vamos a continuar con la lección 4 del libro Mina no Nihongo. Muy bien, vamos a darle. Ok, vamos a comenzar con el primer tema, tipos de verbos, ¿ok? Como bien mencioné, vamos a ver los tipos de verbos y su conjugación. Vamos a comenzar con los tipos de verbos. Ok. Los tipos de verbos se dividen en 3 categorías. Los voy a explicar un poquito más a detalle, pero por ahora vamos a decir que son los verbos ichidan, ichi de 1. Ok. Los verbos godan, go del número 5. Esto va a tener más sentido cuando ya los explique más a detalle. Y los fukisoku. Entonces, estas son las 3 categorías. También se les puede decir que son los verbos del grupo 1, 2 y 3. Aunque en la mayoría de las páginas de internet, la verdad es que me parece que los van a encontrar más como ichidan, godan y fukisoku. Ok, comenzamos con los ichidan. Vamos a verlos un poquito más a detalle. Los verbos ichidan también se les conoce como los verbos ru. Esto es porque siempre terminan en ya sea iru o eru. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Tengo en la tablita el ejemplo de la palabra en japonés que viene siendo taberu, el verbo de comer. ¿Ok? Y bueno, este es un verbo ichidan porque así como lo vimos, termina con ru. Muy bien, bastante sencillo, ¿no? Ahora vamos a pasar a los verbos godan. Estos también son conocidos como los verbos u. ¿Por qué son conocidos como los verbos u? Porque pueden terminar en cualquiera de las siguientes letras, ya sea u, ku, gu, su, tsu, nu, bu, mu y ru. ¿Ok? Y bueno, igual aquí tengo la tablita. Tengo este ejemplo que es el verbo kiku. Kiku, que significa escuchar. Ok, ahora vamos a pasar a una explicación un poquito más a detalle de por qué se les dice los verbos godan. Ok, a los verbos ichidan, que dijimos que ichi es 1, se les dice ichidan porque solamente se puede terminar tienen una sola forma de conjugación, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los godan. Ok, en esta tablita tengo aquí varios ejemplos. Ahorita en esta lección nos vamos a centrar más en los que tengo señalados aquí de color naranja y de color amarillo. Ok, pero bueno, se les conoce como los verbos ichidan porque, bueno, según el tipo de conjugación va a cambiar el último carácter de la palabra. ¿A qué me refiero? Ok, aquí tengo el verbo kiku, que es el que vemos en el renglón que está de color amarillo. Kiku significa escuchar, ¿ok? Ahora, si cambiamos el último carácter del verbo kiku, ¿ok? Vamos a poder cambiar el verbo, es decir, lo vamos a poder conjugar. Ahora, se les conoce godan a estos verbos porque van a tener 5 diferentes tipos de sonidos con los que cambien. Va a ser el tipo de palabra para que los podemos utilizar. ¿A qué me refiero? ¿Okay? Vamos a ir en orden ahora sí, de arriba hacia abajo. Va a ser según esto que es A, I, U, E, O. ¿Okay? Las vocales. Entonces, kiku, si lo queremos conjugar en forma negativa, va a cambiar de kiku a kikanai. Kikanai, no escuchar. ¿Ok? Como podemos ver, el último carácter está cambiando de sonido U a sonido A. Ahora, en el caso de los verbos, de las conjugaciones más, va a cambiar de sonido de sonido U a sonido I. Esto significa que nuestro verbo nos va a quedar de la siguiente manera. Kikimas, escuchar, ¿ok? Bueno, su forma diccionario, todos los verbos en japonés, si están en su forma diccionario, es decir, como los encontraríamos si los buscáramos en un diccionario, vaya la redundancia, es que terminan así como, si los buscáramos en el diccionario, terminarían con U. Es por eso que kiku es la forma diccionario o plana de este verbo, de escuchar. Ahora, si lo pusiéramos con sonido E, sería kikeru, que sería el decir que puedes escuchar, ¿ok? Tener esa habilidad.
Y bueno, por último tenemos el O, que es que si cambiamos el sonido U de su forma diccionario a O, nos quedaría Kiko, que es escuchemos. Ahí es la forma volátil y ahí estamos diciendo una orden. ¿Ok? No se preocupen si esto no queda claro en esta lección. La verdad, mi objetivo no es que quede claro tal cual en esta lección. No quiero que nos detengamos mucho aquí. Lo que quiero es que sepan por qué se les llaman verbos Godan. ¿Ok? Realmente con que el día de hoy se vayan con que existen los verbos, bueno, se les dice a los verbos su forma diccionario cuando terminan en U y que de su forma diccionario los podemos cambiar a su forma más, que sigue siendo lo mismo, el verbo está en su forma infinitiva, pero es más formal la palabra. Eso es lo importante de la lección de hoy, ¿ok? Bueno. Ahora nos pasamos a los verbos fukisoku, ¿ok? Fukisoku es porque son los verbos irregulares, son los anormales. Aquí tal cual nos vamos a centrar en estos dos principales. Me parece que también hay otros, pero la verdad no los conozco, que también son irregulares. Realmente tengo 6 años estudiando japonés y hasta la fecha no los he utilizado tal cual. Bueno, no conozco cuáles son los otros irregulares, que sí me han mencionado que hay otros, pero bueno. Realmente los importantes van a ser aquí el verbo suru, hacer, es decir, llevar a cabo una acción, hacerla, y el verbo kuru, que es venir. Estos son los dos verbos irregulares que vamos a encontrarnos en la mayoría de los libros o conversaciones, ¿vale? Ok, muy bien, entonces, continuando. Vamos a ver un poco de cómo podemos conjugar estos verbos a su forma más. ¿Ok? Como ya me lo mencioné hace un momento, los verbos ichidan terminan en iru o eru. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Utilizando nuestro mismo ejemplo de la diapositiva anterior, tenemos el verbo taberu. ¿Ok? Taberu termina en ru. Lo único que yo necesito hacer para poder cambiar ese verbo de su forma diccionario a su forma más es quitar ru y sustituirlo por más. ¿Ok? Entonces, taberu se convierte en tabemas. Y ambos son el infinitivo del verbo comer. Entonces, no estoy cambiando absolutamente nada aquí. Lo único que estoy haciendo es que estoy elevando mi verbo para que sea más formal. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos con los godan. ¿Ok? Los godan, los que mencioné hace un momento, que tienen estas 5 diferentes formas de conjugar según lo que queramos decir, ¿no? Pero bueno, ahora nos vamos a concentrar en la que mencioné que estaba de color naranja, que viene siendo su forma más. Entonces, el mismo ejemplo que utilicé en la diapositiva anterior, kiku, escuchar. Lo único que tengo que hacer es cambiarlo de su sonido U a su sonido I. Y con eso voy a tener, en vez de kiku, se transforma en kikimas. A diferencia de los ichidan, no tengo que quitar nada. Lo único que hago es que sustituyo un sonido por el otro. Estoy sustituyendo la U por la I y agregando más al final. Entonces, kiku se convierte en kikimas. Ok, ahora nos pasamos con los godan. Y bueno, ahora voy a pasar a la tabla de conjugaciones para los verbos godan. Voy a utilizar una tabla para demostrar esto porque, como vimos, hay varias diferentes formas en las que puede terminar, ya sea u, ku, gu, su, tsu, nu, bu, mu o ru. ¿Ok? Entonces, para cada una de estas los voy a ejemplificar. Ok. Del lado izquierdo tengo lo que viene siendo su forma diccionario. En el centro tenemos una tablita en la que se ve la conjugación, ya cambiándolo a su forma más. Y por último, meramente como apoyo para ustedes, es su significado en español, ¿ok? Entonces, ahora tengo comprar, kau. Kau va a cambiar de sonido U a sonido I y kau se convierte en kaimas, comprar. Seguimos y ahora tengo kaku. Kaku cambia a kakimas, escribir. Cambio de Q a ki. Como pueden notar, lo único que estoy cambiando es una letra. Lo demás se queda igual. Entonces continuamos y ahora tengo oyogu.
Oyogu, nadar, se convierte en... Así es, oyogimasu. Oyogimasu, nadar. Ahora, sasu, apuntar, se convierte en... Sashimasu. Así es, sashimasu, apuntar, seleccionar. ¿Ok? Ahora nos vamos con matsu. Matsu, esperar. Matsu se convierte en machimasu. Machimasu, esperar. Ahora vamos con este verbo que es bastante conocido inclusive por las personas que no ven anime. O más conocido incluso por las personas que ven anime, porque fue un meme muy popular. ¿Lo recuerdan? Omae wa mou shindeiru. Tú también estás muriendo. Bueno, el verbo de shindeiru viene de su forma de diccionario que es shinu. Shinu, morir. Y se convierte en... Vamos a ver. Exacto, en shinimasu. Shinimasu, morir. Ahora vamos a ver la palabra yobu. Yobu, de llamar. Es decir, o sea, le estás hablando a alguien, quizás estás sentado en tu escritorio, ves a alguien y quieres llamarlo para que venga contigo y gritas su nombre, le dices, oye Daniel, ven para acá. Entonces a eso le llamaríamos llamar a una persona. No es para llamar de llamar por teléfono, no, sino de llamar su atención, llamar para que venga, algo así, ¿no? Entonces yobu. Yobu se convierte en yobimasu. Yobimasu. Muy bien, ahora paso al siguiente verbo que es nomu, tomar. Nomu se convierte en nomimasu. Nomimasu. Ok, ahora vamos con el último de esta lista que viene siendo hairu. Hairu, entrar. Ok, entrar. Hairu se convierte en hairimasu. Hairimasu, entrar. Perfecto. Ahora pasamos con los fukisoku. Vamos a ejemplificar cómo sería el cambio a su forma más, a su conjugación más. Como bien lo dijimos, son irregulares, entonces no van a aplicar tanto las reglas que vimos antes. El verbo suru, con que recordemos que suru se convierte en shimasu. Y ambos son el infinitivo de hacer. ¿Ok? Ahora vamos con kuru. Kuru en su forma más se convierte en kimasu, venir. Kimasu, venir. Ok. Ahora, hasta ahora me parece que ha sido sencillo. Lo único que hemos hecho, bueno, en el caso de los ichidan era quitar el ru y cambiarlo por el mas. En los godan cambiar el último sonido de u a i. Y ahora vamos a ver, ya una vez que transformamos el verbo en su forma más, que es el infinitivo, ahora lo vamos a convertir en su forma negativa. Es decir, ahora va a significar lo contrario. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ok? Vamos a ver esta tablita que aquí tengo. Y bien, comenzamos con los ichidan. Y vamos a seguir utilizando los mismos ejemplos. ¿Ok? El verbo tabemasu. Tabemasu, comer. Ese último su va a cambiar a sonido e. Y ahora, de ser tabemasu, va a ser tabemasen. O sea, cambia a sonido e y le vamos a agregar una n al final. Ahora es tabemasen, lo cual sería no comer. Ahora, para los godan va a ser exactamente lo mismo. Para los fukisoku también. Ya una vez que tenemos los verbos en su forma más, los vamos a tratar como tal, como verbos que están conjugados en su forma más, y todos van a seguir las mismas reglas. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, kikimasu, que es escuchar, va a cambiar a kikimasen. Kikimasen. Y los fukisoku, que son shimasu, va a cambiar a shimasen. Y el otro fukisoku restante, que es kimasu, venir, va a cambiar a kimasen. Kimasen. ¿Ok? Como pueden ver, es bastante sencillo. Ya una vez que lo transformamos a su forma más, solamente tenemos que seguir la misma regla para todos. Es decir, ya los homologamos, ya son, como ya todos son más, ya todos son el mismo tipo de conjugación, todos siguen la misma regla. Y bueno, va a ser exactamente lo mismo
para cambiarlos a su forma pasado. Es decir, ahora va a significar una acción que ya fue. ¿Ok? Entonces, tabemas, que es el infinitivo, va a cambiar a tabemashita. Tabemashita. Aquí también estamos agarrando el su y lo estamos cambiando a sonido i. Entonces ahora es tabemashita. Cambia de sonido i y le agregamos ta al final. Entonces ahora el verbo comer ya no es comer. Ahora es comí o comió, según la oración. Y kikimas se convierte en kikimashita. Escuché o escuchó. Y shimas se convierte en shimashita. Hice o hizo. O sea, ya fue. Y kimas se convierte en kimashita. Vine o vino, según de quién estemos hablando en nuestra oración. Muy bien, ahora continuamos y ahora vamos a convertir nuestros verbos en pasado negativo. Ya vimos cómo se hacía convertir un verbo de su forma más a su forma negativa. Ya vimos cómo convertir un verbo de su forma más a su forma de pasado. Ahora vamos a juntar esos dos conocimientos y los vamos a hacer uno solo, ¿vale? Entonces, aquí en la siguiente tabla tengo los mismos ejemplos. Vamos a ver cómo es que cambian. En el caso del primero que tenemos tabemas, va a cambiar a tabemasen deshita. Tabemasen deshita. ¿Ok? Ahí está nuestro verbo des. Lo único que le está pasando es que está cambiando sonido i y le agregamos el ta para que sea en forma pasado. Entonces, la regla aquí para poder hacer esta conjugación es que primero lo convertimos a su forma negativa, es decir, tabemas cambia a tabemasen y se le agrega deshita. Entonces, tabemas se convierte en tabemasen deshita. Kikimas se convierte en kikimasen deshita. Y shimas se convierte en shimasen deshita. Y por último tenemos kimas, y kimas se convierte en kimasen deshita. Kimasen deshita. Muy bien, continuamos ahora con el tema número 2, decir la hora, ¿ok? Para esto tenemos la siguiente fórmula gramatical, la cual viene siendo ima, después decimos la hora, des, y en caso de que queramos hacer una pregunta, ya saben cómo es esto, nada más agregamos ka al final. Entonces, ima, hora, des, o si es pregunta, ima, hora, des, ka. Ok, comenzamos con nuestro primer ejemplo. Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Ahora, ¿qué hora es? Ima significa en este momento, en este instante. Entonces, en este momento, ¿qué hora es? Entonces, ahora, ¿qué hora es? Suena un poco redundante en español. Entonces, si la fuéramos a interpretar, podríamos omitir el ahora, ¿qué hora es? ¿No? Podríamos decir nada más, ¿qué hora es? Pero bueno, para traducirla literalmente y que quede comprendida de mejor forma, la vamos a decir como viene siendo, que es ima nanji desu ka? Ahora, ¿qué hora es? Esa fue la pregunta. Entonces, vamos a contestarla. ¿Ok? Ahora vamos a contestar la pregunta y para contestarla vamos a decir lo siguiente, que es ima yu ichi ji desu. Ima yu ichi ji desu. También en un futuro podríamos empezar a omitir el ima, y digo en un futuro ya que nos hayamos empapado un poquito más del idioma. Ahorita es meramente por práctica que lo estamos utilizando, pero bueno, si quieres un poco redundante puedes decir el ima, si lo quieres omitir también está bien. Entonces nuestra oración queda ima yu ichi ji desu. Ahora son las 11 horas o son las 11 horas, ya interpretándolo a un español que suene más normal, ¿no? Para nosotros. Ok, vamos a tener otro ejemplo de la posible respuesta y vamos a tener ima, go, ji, yu,
ni fun des. Ima go ji ju ni fun des. Ahora son las 5 horas con 15 minutos. Ima go ji ju ni fun des. ¿Ok? Continuamos con esta misma lección para decir la hora. Y ahora voy a explicarles lo que viene siendo también para decir el AM y PM, o sea, por la tarde o por la mañana. Entonces, seguimos con nuestra pregunta, que es Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? ¿Qué hora es? Y nuestro patrón para poder contestar va a ser Ima gozen. Usamos gozen para decir AM, o gogo para decir por la tarde, PM. Entonces, vamos a decirla de la siguiente forma. Ima gozen ju ichi ji des. Ahora son las 11 AM. O son las 11 horas de la mañana. Va. Si la quisiéramos decir que es por la tarde, Ima gogo yu ichi ji des. Ahora son las 11 horas de la tarde, o ahora son las 11 PM. Bastante sencillo, ¿no? Me parece que no tiene mucho pierde. Muy bien, entonces seguimos con el tema número 3, momento en que realizamos una acción. Para esto tenemos la fórmula gramatical, sujeto, wa, momento, puede ser una hora, un momento del día, la mañana, la tarde, la noche, ahora, etc. Después tenemos la partícula ni, y seguido de nuestro verbo, el cual puede estar conjugado de la forma que nosotros queramos, de acuerdo a lo que vimos en el primer tema. Muy bien, y ahora vamos a utilizar esta fórmula, y ahora vamos a tener el primer ejemplo. Boku wa asa roku ji ni okimasu. Boku wa asa roku ji ni okimasu. Yo despierto en las mañanas a las 6. O yo despierto en la mañana a las 6. ¿Vale? Y seguido tenemos Ian-san wa yoru ni nemashita. Ian-san wa yoru ni nemashita. Ian durmió en la noche. Es decir, esto ya pasó. Estamos utilizando las conjugaciones que vimos en la primera parte de este video para decir que una acción ya se llevó a cabo. Entonces, Ian-san wa yoru ni nemashita. Muy bien. Muy bien, seguimos con el tema 4. Tema 4. Desde sustantivo 1 hasta sustantivo 2. Kara y made. ¿Okay? Tenemos la fórmula gramatical. Sustantivo wa, hora 1. Kara, hora 2. Made y nuestro verbo. Sustantivo wa, hora 1. Kara, hora 2. Made y verbo. Ok. Primer ejemplo. Watashi wa 8 時から12時まで勉強します。私は8時から12時まで勉強します。Yo estudio desde las 8 horas hasta las 12 horas. 私は8時から12時まで勉強します。Siguiente ejemplo. Ulises-san wa 午後8時から午前12時まで働きます。Ulises-sanは午後8時から午前12時まで働きます。Ulises trabaja desde las 8 p.m. hasta las 12 a.m.
Orise-san wa gogo 8時から午前12時まで働きます. Siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver la pregunta, ¿ok? Nuestro patrón o nuestra fórmula va a ser nanji kara, nanji made, verbo y desu ka. O en algunas ocasiones, si nada más queremos establecer, hacer la pregunta de qué hora a qué hora, podemos omitir el verbo, pero para esto ya se tiene que tener claro las dos personas, el hablante y el receptor, el emitor y el receptor, de qué estamos hablando. Entonces, en algunas ocasiones el verbo se va a poder omitir. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo. En este no voy a poner el verbo y vamos a tener nanji kara nanji made desu ka. ¿De qué hora hasta qué hora? Nanji kara nanji made desu ka. La respuesta sería 6時から7時までです。6時から7時までです。Desde las 6 horas hasta las 7 horas. Así preguntaríamos a secas, ¿de qué hora a qué hora? Ok, ahora vamos a verlo con un verbo. Ok, va a ser lo mismo, solamente que ahora sí voy a decir el verbo. Y tenemos nanji kara nanji made hatarakimasu ka. Nanji kara nanji made hatarakimasu ka. ¿De qué hora hasta qué hora trabajas? Ok, la respuesta igual, lo único que va a cambiar es que ahora va a tener el verbo al final. Es 6時から7時まで働きます。6時から7時まで働きます。Desde las 6 horas hasta las 7 horas trabajo. ¿Vale? No está muy complicado, ¿verdad? Muy bien, ahora, último tema del día de hoy. Vamos a tener primero nuestro enunciado y va a terminar dicho enunciado con desne. ¿Ok? Esto sirve meramente para confirmar información. Es decir, es como si le agregáramos un ¿verdad? Sí va a ser así, ¿verdad? Así está bien de esta forma. O sea, lo repites, o sea, es básicamente dices lo que piensas y ne, como de si es así, ¿verdad? Ok. Entonces, enunciado y termina en desne. ¿Ok? Por ejemplo, ashita ame ga furimasu. Desne. Ashita ame ga furimasu. Desne. Mañana lloverá, ¿verdad? Ashita ame ga furimasu. Desne. Ahora, siguiente ejemplo. Kino hatarakimashita. Desne. Kino hatarakimashita. Desne. Ayer trabajaste, ¿verdad? Kino hatarakimashita. Desne. Y el último ejemplo del día de hoy. Mainichi 8時から18時まで働きます。ですね。毎日8時から18時まで働きます。ですね。Todos los días trabajas desde las 8 horas hasta las 16 horas, ¿verdad? 毎日8時から18時まで働きます。ですね。Muy bien, eso es todo en cuanto a los temas del día de hoy. Si tienen alguna duda, por favor no duden en dejar su comentario, trataré de atenderla a la brevedad. Y bueno, si les gustó el video, por favor consideren suscribirse y darle like, todo ayuda. Y bueno, antes de dejarlos me gustaría explicarles el motivo por el cual no subí un video desde ya hace 2 meses. Ahora sí que mi objetivo es poder estar subiendo aunque sea un video mes con mes. Bueno,
La razón por la cual no pude lograr esto en esta ocasión es porque cambié de empleo. Ahora estoy trabajando nuevamente como intérprete. Anteriormente estaba trabajando como diseñador y en ventas, igual para una empresa del ramo automotriz. Pero bueno, este fue el motivo. Y de hecho uno de mis compañeros, ex compañeros ahora, es un buen amigo mío, se llama Víctor. El mes pasado fue por parte del trabajo a Japón y me hizo favor de traerme algunos regalitos. Entre ellos este manga de One Piece, que es uno de los últimos, donde sale una de las últimas transformaciones de Luffy. Y bueno, si no han leído el manga, si no han visto la serie, no puedo recomendárselas lo suficiente. Y pues bueno, los dejo con el vocabulario. Eso es todo por hoy. Pero antes les recuerdo que soy posesivo, no celoso, y eso es muy distinto. Hasta la próxima.